medicamentos a la EPS, a que le formulen las terapias, a que le den las citas médicas, todo eso, y los hacen hacer una cantidad de filas y cosas malucas, y él está en silla de ruedas, y la sobrina pues pele, pero ¿cómo así? Hola amigos de Glotamiloja, mi nombre es Alan. Y mi nombre es Joana. Y hoy vamos a hablar de un libro llamado Prohibido Tocarse, de Juan Camilo Morales, un autor más bien nuevo. Colombiano, manizalita para ser más exactos. Escrita en el 2024, con juegos de palabras bastante interesantes, empezando desde el título mismo, ¿no? Prohibido Tocarse. Hay un juego ahí de polisemia bastante interesante y una historia que se entreteje de una manera bastante particular también. Entonces, te voy a hacer una serie de preguntas para que nos cuentes y nos contextualices un poco esta obra y pues antojes a todos de leerla. ¿Listo? Listo. Entonces, la primera pregunta tiene que ver precisamente con la forma en la que está estructurada el libro. ¿Qué nos puedes decir que encontraste interesante en su estructura? Dentro de la estructura del libro tenemos una polisemia que se divide en 3 capítulos diferentes. Cada uno de estos capítulos pues le da lugar a uno de los personajes. Entonces del principio del primer capítulo nos vamos con el flaco. ¿Quién es el flaco? El flaco es un domiciliario que en épocas de pandemia pues tiene su nicho laboral, pues entregando cosas a domicilio de una tienda que hay en cierto sitio. Un trabajo bastante arriesgado para ese momento. Sí, de hecho al principio lo hacen en una bicicleta, pero después la cambia a una moto. El segundo personaje, por tanto, segundo capítulo, es el viejo, que es un profesor universitario pensionado, que está escribiendo una novela, o sea, está escribiendo una novela dentro de la novela, que es acerca de la pandemia, y cuyo personaje principal se parece peligrosamente a la exmujer de él. Y eso le da ciertas críticas de un amigo profesor también universitario de él, también de edad avanzada, por lo tanto muy experto y muy sabio, que le dice, pero hombre, usted se le parece ese personaje mucho a su mujer, a todo lo que usted me ha contado, y además, ¿quién se va a leer una novela sobre la pandemia que vaina tan harta, nosotros todos encerrados? Porque en la novela, ya Prohibido Tocarse, está enmarcada dentro de la pandemia, entonces todos están encerrados. El último capítulo es el de Ángel, un amigo del flaco. Entonces él le presta un dinero y le dice, no hombre, pues cómprese una moto, hermano, porque usted a punta de bicicleta por todos lados se va a quedar más flaco de lo que está, vea cómo está de mal. Y le recibe la cicla al flaco como por algo así como 200.000 pesos. Y le presta el resto del dinero y él se arma de moto para poder hacer ese trabajo como domiciliario. Mientras que el flaco es un domiciliario que responde por los de su casa, su mamá, tiene una obsesión por estar contándolo todo, tiene una obsesión por hacer reír a la gente. O sea, él no concibe que la gente no esté feliz, que no se esté riendo. Entonces, cada vez que va a hacer una entrega, pues adivina qué, les cuenta chistes, y si no se ríen les cuenta otro chiste, y si no se ríen les cuenta un tercer chiste, así hasta que se ríen, y si no, no se va. ¿Y de dónde surgen esas obsesiones de él? Pues la obsesión del flaco, pues la de contar, ya se revela al final del capítulo cuando nos damos cuenta que el papá, cuando todavía estaba con ellos, le decía que mañana será un día mejor y darán las cuentas. Imagino que cuentas de poder pagar las cosas de la casa, esa clase de cosas. Y de ahí su obsesión por contar. O sea, es el indicio que nos da el escritor ahí de por qué será su obsesión por contar. El de estar feliz, pues tal vez porque la mamá siempre le criticaba un poco como su manera de ser, ya que no se tomaba nada en serio, entonces como que más por ese lado se fue. Entonces se puede establecer eso. El viejo tiene un problema, el flaco tiene otro problema, Ángel tiene otro problema, que al mismo tiempo es un solo problema, que es la soledad. Esos personajes están solos. Entonces, muy de la condición humana que en ciertos momentos de nuestra vida estamos totalmente solos. Antes de que te adentres en el tema de la soledad, tú me habías comentado que te llamaba bastante la atención
respecto a la estructura del texto, cómo se entrelazaban los capítulos entre sí y también los epígrafes que utiliza el autor para introducir cada uno de los capítulos. Sí. No sé si quieras ahondar un Claro poco que sí. en esto. Pero te pasa que hay ciertos epígrafes al principio de cada capítulo, por tanto hay tres epígrafes en el libro que evocan cierto tipo de literatura, ciertos autores además, sin descartar todo a lo que alude el capítulo 2, que es el del viejo, a muchos más intertextos. Ahí sí yo no tengo más para decirles que hay que leer el capítulo, hay que leer el libro. Pero hay una cuestión, y es que si uno toma cada capítulo por separado, lo lee y se va hasta el final, uno se da cuenta que algo queda como inconcluso, queda abierto. Entonces uno comienza a pensar, yo como lector voy a llenar esa parte, yo voy a llenar esa parte. Sin embargo, el autor llega al otro capítulo y más o menos comienza, después de medio capítulo, uno comienza a darse cuenta que el final del capítulo anterior se comienza a llenar, se comienza a complementar. Y cuando llega ese final de capítulo, ¡pum!, completo. Entonces uno como comprende bien el final del capítulo del flaco, haciendo alerta de spoiler, páuselo si no quiere escuchar, adelántelo. Y es que el flaco, desde el comienzo del capítulo, está entubado en una cama con una máscara, pero uno no sabe por qué. Y al finalizar el capítulo, el flaco se aburre porque nadie va a darles de comer a los enfermos, hay más enfermos, solo hay el sonido de las máquinas que suenan como si fueran a carcajear, todos esos temas de la respiración, los otros enfermos, pero no hay ya médicos, no van enfermeras, no va nadie. Entonces él está totalmente destrozado del hambre. Incluso se acuerda en ese momento de unas arepas tiesas y horribles que le da una de las usuarias de los domicilios, que por lo menos eso que hubiera para comer. Entonces se aburre, se quita el catéter, se quita la máscara de oxígeno, se quita los tubos, se va con mucho cuidadito para que nadie lo vaya a mirar. Abre la puerta, les deja abierta la puerta a los enfermos, porque qué embarrada con ellos, oliéndose los peos los unos a los otros, qué embarrada, por lo menos les dejo y eso lo dice con esas palabras. Deja la puerta abierta y sale y no hay nadie. Ve unos lockers por ahí, unos armarios como para guardar cuadernos, una cancha de microfútbol y él, oye, esto no es un hospital, es una escuela. Y no hay nadie cuidando a los enfermos, los han abandonado allá. Están abandonados. Él se acuerda que en algún momento, dentro del relato que hay dentro del primer capítulo, el viejo, que aparecerá en el segundo capítulo, le ha ofrecido unas cervezas y él tiene sed y tiene hambre y además quiere compañía. Y entonces él se acuerda y se va a pie y descalzo hasta la casa del viejo, que es como un conjunto residencial, pero de casas, o sea, hay una portería. Él va allá, de alguna manera se interna allá y se da cuenta que el apartamento se nota que hay algo como rojo, así como de una escena, así como que algo pasó grave. Y además de eso, se da cuenta que dice se arrienda, y este hombre que esperaba acostarse, incluso dentro de sus deseos está, quiero que me preste la cama de él, quiero estar alguien junto que no sea un enfermo, que me dé su calor, para por lo menos saber que hay alguien vivo a mi lado, demostrando lo solo que está, o sea, para que uno busque un usuario siendo domiciliario para sentirse acompañado, pues qué tristeza, como lo dice Ángel en el último capítulo, pero refiriéndose al viejo, no al flaco. Ahí ya se va hilando todo. El autor es muy bueno haciendo eso. De la tristeza le da curiosamente risa y termina ese capítulo diciendo, después de una risa muy, muy sonora, que ya había entendido el chiste en el que estaba metido. Todo el mundo se ha encerrado y yo me quedé por fuera. Y eso queda ahí, el hombre queda ahí en ese momento, el autor lo deja ahí y seguimos con el viejo. Siguiente epígrafe, los epígrafes se los leemos al final.
Se los dejamos por si se quieren adelantar ahí. Y el viejo comienza también con su tema de la soledad. Está solo, está aburrido, no puede ir a ningún lado. Tiene que mandar a arreglar un reloj con un amigo también, pues de edad de él, que es experto en arreglar relojes. En algún momento, sí señores, tranquilos, el reloj se arregla. Y bueno, a él le gusta tomarse su café, el tinto. Le gusta tomarse ese aguardiente. Pero la sobrina, que no vive con él, pero lo está vigilando todo el tiempo, lo llama o lo visita, y cuando se da cuenta que compró café, pues le arma las espantosas y come algo que tiene mucha sal, lo molesta. Así como todos molestamos si tenemos un ser querido que es de avanzada edad y lo tratamos de cuidar, pues así lo cuida la sobrina. Pero lo que él detecta es que, mi chica, no puedo salir, no puedo hacer nada, no puedo ni comer un chicharrón ni una bandeja paisa con la que sueña, bueno, una bandeja paisa no, pero sí unos frijoles con los que él sueña todo el tiempo que le haga la sobrina, que yo no sabía, hasta ahí me entero que ellos le ponen panela raspada, aparte de todos los ingredientes, que la tintilla del frijol, sí, que la tintilla del frijol, no, el que sea paisa aquí me esté mirando, pues no, hermano, es que eso no se hace así, no, y con toda razón. Pero sí, es decir, tiene como un tratamiento distinto, y por eso los frijoles de allá pues sí, pues, saben diferente, saben mejor. Entonces pues está ese tema, y con el paso del tiempo él tiene una fijación por el flaco, que es el que le lleva la cerveza ahí como un poco de contrabando, porque él no debe estar tomando cerveza. Mientras él escribe su novela, que ya les dijimos al principio cómo es más o menos el tema de la novela, con las críticas del compañero de la universidad, que pues se escriben o se encuentran por digamos, sistemas de videollamada en internet, que a él le queda un poco difícil, pero a regañadientes y un poquito cascarrabias con el tema, pues lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Que comienza a obsesionarse con el flaco, y el flaco usualmente siempre va con casco. Entonces el flaco es un hombre delgado, moreno, se nota que es crespito ahí como por el lado de la visera del casco de la moto, tiene unas piernas geniales. Sí, básicamente este viejo le queda prendado el flaco. Flechado. Sí, le gusta el flaco. Sí. Por otro lado, el flaco no es indiferente, pero sí lo ve de una manera un poco distinta, y es como que, qué tipo tan agradable, tipo tan amable. Pues es un poquito difícil hacerlo reír, pero chévere. Y en algún momento se lanza el viejo y le dice, lo invito, siga una cerveza, ¿sí? Ambos tienen en mente que están solos, todo eso, pero pues el flaco dice, no, mejor yo sigo trabajando, y además al parecer tenía un compromiso ahí aparte. Entonces eso queda en el tintero, las tales cervezas. Entre tanto, de la obsesión y de estas ensoñaciones todo el tiempo, incluso al final de ese capítulo del viejo llega un momento donde él dice, claro, ya sé a quién se me parece este flaco moreno, me parece a Patroclo, con todo lo que es, ustedes comprenderán qué significa. Listo. Llega el momento donde el flaco ya no va, ya no le despacha los domicilios, y él saca la camioneta y va y lo busca a la tienda de donde él despacha, y pues pide unas cervezas. El señor de la tienda le dice por teléfono dice, no, pero ¿a dónde? No se puede porque pasó tal cosa en la ciudad. No dejan, ¿sí? El gobierno no deja. Listo. Entonces, pues no, pero es que es un domicilio aquí a unos metros de su puerta, yo estoy aquí en la camioneta. Entonces le mandan a quien pasa al flaco. ¿Sí? Le va y le lleva las cervezas. Entonces eso muestra como una gran fijación que tiene el viejo por el flaco. Pero ya llega un momento donde el flaco ya no volvió a aparecer, este hombre entra en crisis, se le mete, mandan otro domiciliario eventualmente. El muchacho, obviamente, por el tono de piel y las piernas, no es el flaco. Un poco desilusionado, igual les dicen los porteros que por favor lo dejen pasar, llega a la puerta, esa persona se mantiene el casco todo el tiempo y tiene que darse la vueltica, pues para echarle el alcohol, pues igual le echa ojo al muchacho, el viejo.
cuando se da cuenta es que como que él tenía como cierto deseo como de mandar sus manos a las partes nobles y hasta ahí se acuerda. Y ya cuando despierta aparece en un hospital con la sobrina por ahí cerca, con los ojos hinchados de tanto llorar porque lo asaltaron, lo robaron en el apartamento. Bueno, pasan una cantidad de cosas, después de que le dan de alta tiene que ir como toda persona a que le den los medicamentos a la EPS, a que le formulen las terapias, a que le den las citas médicas, todo eso, y los hacen hacer una cantidad de filas y cosas malucas, y él está en silla de ruedas, y la sobrina pues pelea, pero ¿cómo así? Que él es de tercera edad, porque no me le ayudan, porque él no puede subir las escaleras, a la final le toca a ella básicamente cargárselo ahí, y él por la barandita de las escaleras, poco a poco. Y bueno, le hacen firmar y ya cuando se van a ir, una enfermera de los padres dice: ay, qué pena, ¿ustedes son de prepagada? Ay, qué pena con ustedes. Y ahí sí mismo se abren las arcas de la abundancia, ahí sí hay una buena sala, si los dejan estar de más de una persona en un sitio, porque en esa época no se podía. Es decir, dándose cuenta que si usted tiene algo de dinero y usted puede pagar una prepagada, pues genial. Y si no, bienvenido sea y mejor atención. Y si no, pues eres un ciudadano de quinta categoría y sí, no sirves, pero si pagas más, pues entonces te va mejor. Por ahí va el tema. Ella se lo tiene que llevar por seguridad en gran parte a donde ella vive, y antes de entrar al apartamento donde ella vive, ella le confiesa: no, es que yo vivo con un muchacho y eso, y el viejo pues bueno, él, en su pensamiento lo que dice es: no, pues bueno, ya es grande, ya sabe lo que hace. Ya sabe lo que hace, ya verá qué hace, con quién vive. Entra, no nos describen al novio inmediatamente, sino por lo que hace. Por ahí pasó en algún momento él barriendo, y lo que piensa el viejo: ay, otra vez el bobazo ese. Y se va a hacer que escribe en el computador, pero no tiene ganas de escribir a la novela, simplemente no lo quiere como saludar, no se quiere cruzar con él dentro de ese apartamento. Quiere evadirlo y ya sí. Sí, lo quiere evadir, me tiene tirria. En unos momentos la muchacha lo llama, ¿sí? Y le dice: no, tío, que allá está donde usted vivía antes, eso que está en arriendo ya, usted lo puso en arriendo, hay un muchacho allá, un indigente durmiendo allá, de alguna manera se metió, un indigente que es crespo, y que dice que usted lo invitó a tomarse unas cervezas. Y el manazo toca ver, ¿no? Qué horrible. No toca es vender esa vaina, entonces que les manda a la policía, pues, mándale a la policía, mándale, que le saquen. Y él sigue con unos pensamientos un poco intrusivos ahí un momento otro se queda pensando y claro, ya sé a quién se me parece el flaco, es como Patroclo, pero no cae en la cuenta que quien lo está buscando, aquel indigente, es el flaco, no se acuerda. Entonces queda ahí como la incógnita. Ya con eso que les hemos relatado, ya empata con el final del primer capítulo del flaco, que es cuando él queda allá riéndose, que el mundo se encerró y que él se quedó por fuera. Ahí empata, y como que ¿Se puede entender esa escena? Sí, esos vacíos que quedaron, no, mentiras, cogieron y ¡pum!, llenaron ahí la información que faltaba. Una cosa que hay que decir es que en los 3 capítulos los personajes hablan como no se imaginaría que habla un domiciliario, como no se imaginaría que habla un profesor universitario, además ya veterano, que además es muy dandicito, le gusta mucho con estar incluso dentro de esa especie de soledad, siempre estar bien arreglado con su corbata, todo. Y Ángel también, siendo un poquito loco, que le gusta pues consumir ciertas cositas, pues también habla como tiene que hablar ese personaje. Es una coherencia muy buena, es una creación de personaje muy chévere, muy lindo. Se enriquece bastante las obras, sí. Entonces, ya se nos llenó la información que nos faltaba para el primer capítulo. El segundo capítulo queda con el interrogante: ¿pero quién lo robó? ¿Quién usurpó al flaco? Pues quien usurpa al flaco a la final es Ángel, que aparece en nuestro tercer capítulo, con una entrada de capítulo que uno lo pone a toda, uno está leyendo y lo pone, ese flaco lo pone a uno como a palpitar el corazón, como uy, este hombre está pero mal. Y pues el flaco pues está desnudo, desmayado, con la frente en el piso. No haya que hacer Ángel si llamar a los porteros para que por favor le contacten una ambulancia, o buscarse un cosito
estimularse, porque quiere relajarse, busca por las materas, comienza a insultar a la mamá y a la empleada de la mamá, ¿sí? Porque le esconden pues aquel vicio. Entonces se desespera y no haya qué hacer, no se decide entre auxiliar al amigo o definitivamente pues irse a buscar aquello que quiere que lo eleve. Al final, pues ahí revuelven el edificio, la sala administradora termina enterada y llega una ambulancia con una enfermera y 2 enfermeros. Van y lo primero que miran es al flaco desnudo ahí de cabeza y miran a Ángel después y él dice, no, pues claro, inmediatamente se imaginan que quién sabe qué está pasando. Después comienzan unos pensamientos así con un lenguaje un poco fuerte, que si lo digo acá pues se me espanta YouTube, entonces no lo digamos así, los invito a leerlo. Muchos asteriscos. Sí. Entonces él dice, no, este flaco ni me pagó la plata de lo de la moto, ni me dio. Ese flaco no sirvió. Sí, ni me dio. Adivinen qué fue lo que no le dio. Entonces, por más que el flaco esté allá desnudo y todo, pero no le dio. Entendió. Entonces, este hombre sale, el flaco queda allá, los enfermeros y la enfermera se asustan porque se dan cuenta que está hirviendo. Y él, no. Y eso le toca a otra ambulancia, llame a otra, pero nosotros no. Y se van. Y Ángel no se queda auxiliar, Ángel se va por toda la ciudad a caminar, a buscar cómo consumir aquel vicio. Mejor dicho, se va por la ciudad, madreando en su cabeza a la empleada, a la mamá, que él no tiene hambre, no le da hambre, porque a los niños lindos no les da hambre. A los niños lindos no les da hambre, les da gastritis. Él es un niño lindo, le da gastritis, no le da hambre. Al final, pues, lo vence el hambre. Entonces, en su trasegar por toda la ciudad, se mete en unos sitios peligrosísimos, con una gente rarísima, hasta que decide y llega al apartamento del flaco. Y ahí ya se entiende la circularidad de toda la historia. Sí, entonces mientras él está en esas, pues obviamente que al flaco por fin alguien lo atendió, por fin lo llevaron a un hospital, lo intubaron, que nos llega al primer capítulo. Y Ángel, en su trasegar y en su locura, pues se comienza el capítulo de él como quejándose, no me pagó la plata y no me dio, pero llega al apartamento del flaco, encuentra unos shorts de él botados en el piso, la cama extendida, se pone los shorts, se acuesta en la cama, pone su cabeza sobre la almohada y se da cuenta que la almohada aún está un poco húmeda y dice que el olor del cabello del flaco, uy, qué rico el flaco, va y busca una camiseta, se la pone, uy, qué rico, esa camiseta huele al flaco, uy, perdón. Si sonó feo, perdón. Cálmate, por favor. Sí. Se pone, uy, qué rico, esa camiseta huele al flaco, uy, qué rico, soy el flaco. Y después termina, pues, en todo ese rollo, pues, el hombre termina autoestimulándose, pensando en el flaco y textualmente pone ahí, manché la sábana y luego le da por ponerse el casco de la moto del flaco que está ahí. Se pone el casco y le da por morderse así el dedo, que qué rico, se sigue autoestimulando y en medio de todo ese delirio y del vicio y todo eso, él termina jurando y comiendo del muerto que el flaco le dio. Por fin. Pero no. Se le cumplió su fantasía, pero, sí, pero sin dejar de ser pasa. fantasía. O sea, esos encuentros que sueñan el viejo con el flaco, Ángel con el flaco, incluso el flaco con el viejo, ¿sí? Es tanta la soledad que hay que son encuentros que nunca se dan. O sea, nunca se dan los encuentros. Y el prohibido tocarse se da a la final. Entonces ahí está también la ambigüedad del prohibido tocarse. Uy, será prohibido tocarse. Pero en primera lo hace pensar un poquito uno raro, ¿no? Como que prohibido tocarse. Pero en realidad es prohibido tocarse en que no se toque con el otro, que es que estamos en pandemia, está prohibido. No lo hagan porque se pueden contagiar. Pero también está del otro lado prohibido tocarse. Prohibido tocarse. Entonces eso es lo que queda ahí. Ya cuando pasa Ángel de todo esto, pues él sale del cuarto, muestran a Ángel saliendo del cuarto, empecinado en conocer el viejo, ¿sí? Porque es que el flaco me tenía aburrido
de hablarme del viejo. Coge el casco, es evidente que va a ir por la moto y ahí ya casa, es decir, también queda como que no se termina ese fin. Uno como lector también tiene el trabajo ahí, pero obviamente que eso casa con el asalto, todo lo que sucedió. ¿Por qué? Porque Ángel de todas formas necesitaba dinero para comer, para su recreación, para toda esa clase de cosas. Listo. Qué pena que se me fue un poco largo. No, no te preocupes, porque es igual había que abordar cada uno de los capítulos para poder entender cómo se unían, ¿no? Entonces, ya nos anticipaste un poco de este concepto, pero quisiera que lo ampliaras un poco más. La siguiente pregunta es, ¿cómo se aborda este tema de la soledad en la obra? Son personas que están tan solas que comienzan a añorar la compañía de un extraño. De quien sea, ¿no? De quien sea, y es de ahí hay una línea que Ángel en su capítulo dice, y es: el flaco lo invitó este viejo, al flaco lo invitó este viejo a tomarse una cerveza con él. No, para invitar a un domiciliario a que se tome una cerveza con uno, no, eso es muy triste. Así lo dice, es muy triste. ¿Y a qué se refiere esa tristeza? Que la gente está tan desesperadamente sola, tan inevitablemente desamparada, y ya ni siquiera frente a una falta de dinero o algo así, sino una inestabilidad emocional, es que no hay otra persona, no está la otredad, y por tanto uno queda desamparado, no importa lo que usted tenga, sin el otro uno queda totalmente anulado. Y es como si la vida de uno en serio cobrara sentido a través de la mirada del otro. La presencia de los otros. Al estar así tan aislados, pues el tema más recurrente de esta novela es la soledad. ¿Sí? Cada uno enloquece a su manera, vive sus cosas a su manera, tiene sus propias obsesiones, porque se enfrentan todo el tiempo a sus propios pensamientos. No hay salida, no hay más que usted con usted mismo, pensando y sobrepensando las cosas. Y eso pues lleva a unas cuestiones tan desesperadas como abrirle a un domiciliario que ni siquiera conozco. Arriesgar la vida. Sí, a situaciones que estoy enfermo, estoy vuelto nada, me doy cuenta que me han abandonado en una escuela con otros enfermos, y aún así pues buscar a aquel persona que es mi usuario, buscarlo descalzo por la ciudad hasta que llego al sitio, y el otro Ángel que ya le da por buscar algo indeterminado por toda la ciudad, a pesar de que sabe que lo que él busca es al flaco, a sabiendas, o digamos en ese vuelo que él tiene, a sabiendas que lo dejó allá abandonado en su propio apartamento, el apartamento de Ángel. Y hombre, pues son unas situaciones a lo que le arrastra la soledad. Entonces la soledad como tema recurrente. Sí. Listo. Y vamos entonces con la última pregunta. Y es, ¿qué crees o a quiénes crees que represente cada uno de los personajes que aparecen en la obra? Centrándonos específicamente pues en los que nos has mencionado, que son el viejo, Ángel y el flaco. De alguna manera el flaco, el viejo y Ángel representan una estratificación dentro de la sociedad. O sea, no es gratuito que el flaco casi no tenga con qué comer, que el viejo ya tenga una vida resuelta pero allá encerrado, pero se puede comprar sus cosas y no hay problemas económicos. Pero sí está muy solo, ¿no? Que Ángel, por su lado, pues sí, no es que vive en la calle ni es que sea indigente, por lo menos no al principio del capítulo. Pero depende de la mamá tiene mucha injerencia sobre él, y él también se desespera con tanta injerencia de la mamá en su vida. Entonces sí hay como, de alguna manera podríamos hablar de clases sociales, donde el flaco estaría en la baja, en la media sería más o menos, podríamos decir, Ángel, y finalmente un poquito más arriba, o casi alta, sería el viejo, que pues tiene una vida académica más fuerte, además producto de eso tiene una pensión, no depende de un salario. Entonces pues ahí vemos como mostrando un poquito como cualquier persona de cualquier clase social puede llegar a vivir esto de una manera desesperada. ¿Eso qué es? La soledad. Transgrediendo un poco esos presupuestos y prejuicios que la gente suele tener sobre esto de la estratificación. Sí. Que pues resulta irrisorio en la época actual, ¿no?
Sí, pero hay gente que... Y más en esa época de pandemia quedó muy en entredicho que en realidad hubiera una clase media, que en realidad hubiera una clase alta, cuando había gente que sencillamente no podía sostenerse económicamente más allá de un mes. Sí. Y que se creían pues adinerados y acaudalados, pero... Y ahí cuando me contaste todo el concepto de los vergonzantes, ¿no? Personas que se suponían estaban en una clase alta, Sí. y realmente estaban era muy endeudados con tarjetas de crédito, después no hubo cómo sostener eso cuando no podían salir Y se a apenaban devengar, sí. de su situación, entonces preferían morirse de hambre, pero allá calladitos y en silencio. Sí. Pero en el caso de nuestros tres personajes, pues uno solo y que además le prohibían tocarse con el otro. Sí, ahí ya desambiguamos un poco. Prohibido tocarse Sí. con el otro. Entonces ya va teniendo más sentidos. Listo, no sé si para concluir ya quieras mostrarnos esos prometidos epígrafes Listo, vamos con los epígrafes. y pues dejar abierta la invitación para la lectura de este texto. Listo, entonces el primer epígrafe, el primer capítulo, primera parte, como lo menciona acá Juan Camilo Morales, es: yo solo me enamoré de él, y es tan raro como se le va metiendo a uno el amor así, como a escondidas, despacio, como si fuera a doler. Debe ser porque la belleza golpea muy duro, yo creo. De verdad, uno está por ahí tranquilo y de pronto Leonardo se para enfrente con toda esa hermosura, con todo ese montón de cosas suyas que me gustan, y uno se queda quieto sin poder mirar a otro lado, como muerto. Esto es de Fernando Molano Vargas, de Un beso de Dick. La segunda parte, o segundo capítulo, El viejo, tiene la siguiente: un viejo y un joven, uno feo y el otro bello, el sabio junto al digno de ser amado, y alternando cumplidos con toda una suerte de bromas e ingeniosos galanteos, Sócrates instruía a Fredo sobre el deseo y la virtud. Le habla de los temores que padece el hombre sensible cuando sus ojos contemplan un símbolo de la belleza eterna, del terror sagrado que invade al hombre, de sentimientos nobles cuando se le presenta un rostro semejante al de los dioses, un cuerpo perfecto, de cómo un temblor lo recorre y fuera de sí apenas se atreve a mirarlo, y venera al que posee la belleza, porque la belleza, Fredo mío, y solo ella, es a la vez visible y digna de ser amada. Es, tenlo muy presente, la única forma de lo espiritual que podemos aprender y tolerar con los sentidos. Thomas Mann, Muerte en Venecia. Y el último, de la tercera parte, la de Ángel, es fuerte también. Los únicos con los que me interesaría estar son los artistas y las personas que han sufrido, los que saben lo que es la belleza y los que saben qué es el dolor. Nadie más me interesa. Oscar Wilde, De Profundis. Bastante bien elegidas, ¿no? Es una buena novela. Lo deja uno pensando y cada uno de los capítulos tiene su ritmo. El más acelerado, el de Ángel. Listo, muchísimas gracias entonces por tu gran abordaje de esta obra. Gracias. Queda abierta la invitación a conocer a este autor colombiano que además de esta tiene pues ya otras novelas publicadas. La primera es Tuba Tórax. Tuba Tórax. No sé si quieras cerrar con algo más. Según el autor, en cierta emisora que en este momento no recuerdo, me perdonarán, dice que Ángel, o sea, el del tercer capítulo, viene de Tuba Tórax. Entonces, como no me he leído Tuba Tórax, me queda la tarea. Ahora, ¿Listo? si la quieren compartir conmigo, genial. Vamos a leer. Muchísimas gracias. Que estén muy Gracias a bien. todos. Se cuidan. Chao. Chao.